saludo a los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano, a mi provincia del Carchi. A más de un legislador de diferentes bancadas le he escuchado en el transcurso de este importante debate decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y efectivamente es así, pero esta asamblea no ha sabido escuchar lo que dice el pueblo, o al menos es la percepción que yo alcanzo a distinguir. Y por eso también se ha hablado de que se ha alejado de la realidad de la sociedad esta asamblea. Y ahí están los términos y los resultados cuando tenemos unos parámetros muy bajos de credibilidad y una desinstitucionalización por parte del Estado ecuatoriano. El día de ayer que hablábamos sobre las reformas a la ley de la función legislativa, advertíamos de que vienen haciendo, a raíz de la Constitución del 2008, leyes que permitieron un sinnúmero de irregularidades que hoy lamenta el país y que hoy aquejan a la sociedad. Bien lo decía el asambleísta Pavel Muñoz, legislaciones programáticas. No ha habido esa legislación programática y por eso es de que si nosotros decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios, seamos realistas en lo que pide el pueblo. ¿Qué es lo que pide el pueblo llano? El pueblo llano pide más trabajo, el pueblo llano pide más seguridad, el pueblo llano pide una reforma a la seguridad social, una reforma al Código de Trabajo. Más de 5 millones de ecuatorianos no tienen trabajo y no se hace nada. No se ha debatido eso. La seguridad social en una incertidumbre, no hay plata para pagar las jubilaciones o las pensiones de nuestros jubilados, de nuestras personas. Estamos en zozobra en ese sentido. ¿Cuántos maestros hasta ahora, más de 10 años esperando su incentivo, el pago de su incentivo jubilar? El pueblo ecuatoriano pide de que se tengan resultados concretos por parte de los asambleístas, que no vayan asambleístas a venderse, que no vayan asambleístas a transar para cargos públicos e incluso cobrar diezmos. Por eso es el desprestigio. Si hoy le preguntamos al pueblo ecuatoriano que sea la asamblea bicameral, no le interesa mayor en ese sentido. Lo que le interesa es de que vaya gente que vaya a trabajar y represente verdaderamente al pueblo. ¿Para qué tener tanto legislador cuando hay legisladores que son levantamanos o que son obedientes a disposiciones por otros intereses? Eso es lo que le interesa. Pero, señora presidenta y compañeros legisladores, veamos el meollo del asunto. ¿De dónde nace este tema? ¿De dónde nace el por qué está la situación en el país, la desinstitucionalidad del Estado? Miren, los partidos políticos. El señor Correa, cuando accedía en el año 2006-2007 a la presidencia de la República, llegó porque atacando a la partidocracia, que había sido una vergüenza en el país, caciquismos o partidos políticos que no dieron el resultado, una orientación política a la sociedad. Hoy por hoy se quiere, con las últimas reformas al Código de la Democracia, entre comillas, también fortalecer el sistema de partidos políticos. Y lo digo entre comillas porque sí es responsable esta asamblea de esas reformas. Y a lo mejor no se aprovechó ese momento histórico para establecer una verdadera democracia y fortalecer el sistema democrático. Un partido político que debe de ser la cuna del saber. Un partido político que debe de ser la escuela de la formación de líderes políticos con una visión transparente y de conocimiento de servicio. El arte, la política, el arte de servir al pueblo. Los congresos de la República, las asambleas de la República, casi a nivel mundial han sido de bajo perfil o con bajos parámetros de calificación, porque es una confrontación de ideas, una confrontación de muchos criterios respetables, unos de izquierda, de derecha, de centro, de diversa manera. Pero yo decía, como decía en algún momento Platón, de la confrontación de ideas debe de salir la luz. Y por eso es que otrora la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional sí tenía muchos estadistas que daban ciertas luces para el país y cierta esperanza en la sociedad. Situación que lastimosamente hoy no se la ve, porque más prevalece un sentimiento de una ideología o tratar de defender lo indefendible. Nuestro país es muy rico, en todo sentido, en recursos naturales, en recursos mineros, en su gente, en sus personas. Lastimosamente,
ha habido una polarización que en los últimos años se ha acentuado, y esa corrupción es lo que lo está minando y lo está desbaratando, y a eso ha abonado la clase política. Cuando vemos y decimos, bueno, 20 constituciones en el Ecuador, 190 años. Pero ¿cómo ha funcionado también la República? Hoy por hoy necesitamos hacer reformas a la Constitución. Tenemos una Constitución en donde se establece y se garantiza la educación hasta el tercer nivel. 1 millón de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades y que aspiran a tener una oportunidad para que el Estado ecuatoriano les garantice esa preparación. Y queremos poner de que se haga una bicameralidad en donde uno de los requisitos sea tener cuarto nivel. Estamos privilegiando, a lo mejor solo para la clase pudiente o para las personas que se educan en universidades privadas. Si no puedo acceder al tercer nivel, peor voy a tener el cuarto nivel, cuando el Estado se comprometa en ese sentido. Y por eso es de que hay que hacer reformas constitucionales, no solo de estos 3 temas. Debemos abonar el camino para que el próximo gobierno vaya haciendo lo que necesita en este momento el país. Más trabajo, más seguridad, el combate a la corrupción, dar mejores oportunidades, crear nuevas universidades, tener recursos económicos más frescos, establecer la transparencia dentro de una administración pública. Se ha burocratizado el Estado ecuatoriano, un sinnúmero de instituciones que hoy no tienen razón de ser. No tienen razón de ser, duplicidad de funciones, cuando bien se pudo haber fortalecido los organismos de control como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, las superintendencias. Se creó este famoso Consejo de Participación Ciudadana, que como se lo ha dicho, a lo mejor la intención era buena, pero fue un fracaso total, porque todos sabíamos cuál iba a ser el superintendente, cuál iba a ser el contralor, cuál iba a ser el fiscal, porque eran los amigos del gobierno. Y por ahí se dice de que es que hay que corregir y enmendar errores. No, señores, lo que hay que es fortalecer la institucionalidad, pero de lo que ha tenido el Ecuador, garantizando y corrigiendo los errores como fue la creación de este organismo. Mire, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque hay la representatividad de todas las provincias, de todas las etnias, de todas las personas, hasta el último rincón del país. Qué pena de que lastimosamente en los últimos años esa representación ha sido disminuida porque han traicionado a sus propios electores. Pero ahí está la representación. Se decía de que queremos volver a los corrillos donde había la troncha, el hombre del maletín. Yo me pregunto, y volver al esquema o estar en un esquema en donde un solo partido direccione y haga todas las cosas, y el principal poder del Estado dejarlo como la última rueda del coche. No, señores, necesitamos procesos transparentes, en donde la primera función del Estado bajo procesos claros, de veedurías, donde la academia debe de tener una verdadera participación, se pueda escoger a las mejores personas que independientemente puedan ejercer sus cargos. Siempre vamos a estar, por ejemplo, respaldando la independencia jurídica de la función judicial que deben de tener. No existe una democracia verdadera cuando está una justicia maniatada a poder alguno. Por eso siempre defendemos la independencia de la función del Estado. Yo creo que, señora Presidenta y compañeros legisladores, de que hoy es una tarde histórica. Primero porque hay la voluntad y se abre este debate de reconocer de que el Estado ecuatoriano, más allá de ideologías o de imponer un criterio, necesita una verdadera transformación constitucional. Mire, ¿cómo no decir? Bueno, se abre la Constitución del 2008 la ciudadanía universal. Ciudadanía universal, acogiendo lo que establece la Carta de Derechos Humanos. Y hoy por hoy tenemos en nuestras fronteras y en el Ecuador llenos de venezolanos que están apuñalando a la gente, están delinquiendo y no se puede hacer ni siquiera la deportación, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Eso está bien? Para mi criterio no. Y por eso es de que se debe de establecer ciertas correcciones y aspiro de que esta comisión pueda articular, no con el miramiento de ninguna naturaleza. Miren, la Constitución habla de los gobiernos regionales, nunca se los implementó desde el 2008. Todavía sigue constando eso. Cuando se habla
en el artículo 249 de privilegios, excepciones para las fronteras, que nunca nos se ha dado nada de excepciones ni privilegios. Las fronteras estamos muriendo del hambre y estamos en zozobra. Gobiernos indolentes que no han cumplido y no han hecho cumplir con las constituciones. Y que han sido los gobiernos que hicieron esta constitución, dicho sea de paso. Por eso yo felicito, señor presidenta, de que sigamos abonando en este debate, sigamos estableciendo las reformas que nos conlleve el día de mañana a dar un Ecuador de progreso, de prosperidad, de seguridad, que garantice el acceso a la educación, que garantice un privilegio en sus fronteras. La vida en frontera es muy difícil en estos momentos, peor de pandemia. Una constitución que le garantice al ciudadano tener los mismos derechos y la igualdad entre todos los ecuatorianos, cuando no exista un sistema financiero, un sistema de banqueros que lo están estrangulando al pueblo ecuatoriano con intereses de 14, 15 y hasta el 20%, que garantice de que las leyes se cumplan, un sinnúmero de leyes que ha aprobado la Asamblea, pero han pasado como el viento o están como letra muerta. ¿Dónde está la ley del emprendimiento que aprobó esta Asamblea? Donde habla de privilegios, créditos preferenciales, no hay un real partido por la mitad. La ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada y que lo único que ha servido es para cercenar los derechos de los trabajadores. De los beneficios, nada. Ley de desarrollo fronterizo, como lo decía. Y por eso es de que nosotros sí estamos de acuerdo de que se empiece un verdadero debate y escuchando a la sociedad civil. Me preocupa, señora presidenta, lo que se ha dicho. ¿Qué transitoria va a ser? ¿Desde cuándo van a regir estas enmiendas? Lo que se necesita es, por ejemplo, lo que decía el asambleísta Ron, que en el artículo 118 de la Constitución, cuando hablamos de asambleístas nacionales, que no ha existido diferenciación alguna. Ese artículo es bajar el número de asambleístas, es lo que pide la gente, pero no es por el número en sí, sino por la calidad también que ha existido de asambleístas. Y ahí hay una corresponsabilidad de los partidos políticos, de saber a quién proclaman o a quién incentivan para que sean candidatos y tengan esta representación. Cuando vemos de que incluso ha habido traidores de ese sistema de partidos políticos, bailarines que están de tumbo en tumbo y camiseta en camiseta, y a la hora de la verdad llegan a venderse porque no fueron ni leales ni con su pueblo, peor con una organización política. Eso es lo que hay que fortalecer para tener una verdadera democracia y una buena representatividad. Tener la proporcionalidad dentro de todas las regiones. A eso es lo que queremos nosotros abonar como asambleístas en este periodo. A eso es lo que nosotros queremos decirles. Mire, no hace falta ser bicamerales. Yo le veo muy peligroso el tema, al menos como se lo está planteando, de que existan 35 senadores privilegiados, a lo mejor, de las provincias más numerosas del país. Las provincias pequeñas como la provincia del Carchi nunca a lo mejor tendrán una representatividad en el Senado. Eso no me parece. Y por eso yo creo que debe de ser contundente el esquema para dar una verdadera orientación al pueblo ecuatoriano. ¿Acaso estas reformas van a regir para el 2025, cuando se elija la siguiente asamblea después de este enero del 2021? No creo que se deba jugar así de esa manera con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano necesita reacciones e incluso decisiones ya. El tema económico, el tema social, el tema político ya no aguanta más en este país. Y yo creo que las fuerzas políticas, con el respeto que todos nos merecemos, los compañeros de la Revolución Ciudadana, los compañeros de Alianza País, los compañeros de CREO, Social Cristiana, todos debemos entrar en un consenso y anteponer de que el pueblo ecuatoriano, la camiseta del Ecuador es la que verdaderamente nos debe de imponer, la que se debe de imponer y representar. Señores, cuando sigamos buscando los intereses partidistas o buscar los intereses grupales, irá de tumbo en tumbo la clase política y necesitamos cambiar esta forma de hacer política, transparentando las cosas. Más allá de defender cualquier cosa, hay que defender a la sociedad que hoy por hoy se está desgranando. ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Cómo no estar de acuerdo de que tenga una independencia la fiscalía? Le decía de que siempre vamos a estar de que la justicia debe de tener una independencia. Pesos y contrapesos va a existir, porque la Asamblea Nacional va a ser la fiscalizadora y va a ejercer control político sobre esto. Entonces, ¿a qué tenemos miedo?
¿Quién nos ha dicho de que el Consejo de la Judicatura ha dado los resultados previstos desde la Constitución del 2008? No lo creo. Miren, en el 2008 hubo el señor Rodríguez, hubo el señor Yal, en el Consejo Transitorio también. Revisen cuántas sentencias en ese Consejo Transitorio de hace pocos años atrás, sentencias que sacaron direccionadas desde el Consejo de la Judicatura para los estudios jurídicos de algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana o algunos funcionarios. A eso pues hay que hacer una fiscalización. Una Contraloría que el día de mañana no se venga a decir de que no son responsables este gobierno del actual Contralor, porque ellos han sopacado para que se quede y se incentive esas situaciones. No hemos fiscalizado lo que está haciendo esta Contraloría actual. Ojalá mañana no tengamos una sorpresa peor que la que tuvimos con Poli. Y no es por lavarse las manos nadie, sino que aquí la fiscalización y de la Asamblea Nacional debe de ser oportuna y debe de ser clara y transparente y que no se vea bajo miramientos de ninguna naturaleza. Porque aquí cuando se quiere fiscalizar después dicen perseguidos políticos, cuando han sido terroristas incluso en todo sentido, que han llevado a nuestra sociedad a una polarización y lo han saqueado al país, muchas de las personas, no solo este gobierno, ni el anterior, sino algunos gobiernos atrás, y por eso debemos de cambiar la forma de hacer política en este país. Hay que hacer el robustecimiento de los partidos políticos, pero no con partidos políticos en donde se les entrega plata y no dan ni siquiera la mínima muestra de una fiscalización en ese tema. ¿O acaso ya han aclarado qué pasó con los fondos que tenía un partido político y que se los gastaron en cirugías incluso de sus integrantes, comida de perros, y hasta ahora todavía el Consejo Nacional Electoral, este y el anterior, no han dado ningún informe? Eso es lo que le preocupa a la gente. Eso es lo que le preocupa a la sociedad, de que muchas veces estamos solo bla, 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 bla y nada de efectividad. Señora Presidenta, yo espero de que este sea un comienzo para que en forma seria, en forma responsable, nos vamos dando cuenta qué es lo que se necesita cambiar. Como decían algunos legisladores también, no se puede decir que todo ha sido malo. Hay cosas positivas, hay cosas que se debe de fortalecer incluso, pero también hay muchas cosas que se debe de cambiar y una de ellas es el tema de la función legislativa. La función legislativa no a bicameralidad, sino a fortalecer un trabajo. Con la ley de la función legislativa, en donde otro mecanismo opere administrativamente, eso es lo que nos va a permitir incluso tener leyes a su debido momento. ¿Cuántos proyectos de ley? Usted como legislador, uno se presenta un proyecto de ley, se lo discute a los 2, 3 años, en el mejor de los casos. Terrible, terrible. Y eso es lo que le hace falta a la función legislativa, ser más operativa y más coherente para poder entablar las reformas legales y el esquema jurídico que merece y que necesita en este momento el Estado ecuatoriano. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señor asambleísta Javier Cadena. Hace muy pocos minutos ha sido registrada